Bueno, continuando con esta serie de filtros, analizando filtros para radiofrecuencia o para microondas, vamos a iniciar analizando las diferentes clases de filtros que podemos encontrar. Vamos a analizar específicamente algunas configuraciones. Empezaremos con filtro Butterworth, seguiremos con el Cherisev y el Bessel, ¿sí? Y ya a medida que vamos avanzando, pues les iré mostrando otras configuraciones. ¿Vale? Básicamente, estas clases de filtros son muy importantes porque nos van a permitir a nosotros identificar algunas técnicas y algunas funciones de transferencia que nos van a permitir a nosotros modificar cómo es la caída, cómo es la pendiente de esos filtros. Específicamente, vamos a empezar analizando todo lo que son filtros pasabajas, ¿sí? Y ya después observaremos cómo podemos modificar esos mismos modelos, ¿sí? En unos videos posteriores, cómo podemos modificar esos videos o esas técnicas que estamos diseñando para filtros pasabajas para que puedan ser implementadas tanto en filtros pasaltas como en filtros pasabandas y filtros rechazabandas. Entonces, para iniciar con el análisis de un filtro Butterworth, básicamente lo primero que recordemos que lo fundamental en todo filtro es su función de transferencia. La función de transferencia es la clave. Entonces, la función de transferencia de ese filtro, vean que aquí tenemos la magnitud al cuadrado de esa función de transferencia, es igual a H0, donde ese H0 es la ganancia máxima que tiene nuestro filtro. Ganancia máxima de nuestro filtro. Cuando trabajamos con filtros pasivos, esa ganancia, ese H0, siempre va a ser menor o igual a 1. Si llegamos a trabajar con filtros activos, y como les decía en un video anterior, los filtros activos básicamente la gran diferencia es que son filtros que adicionalmente de generarnos un filtrado nos permiten obtener una ganancia. Ese valor puede tomar valores de 10, de 20, según el diseño, ¿cierto? ¿Qué pasa? Para trabajar con filtros activos, pues básicamente los materiales que nosotros utilizamos, sobre todo en el sustrato, específicamente si trabajamos con técnica microstrip, debe tener algunas características ferromagnéticas que nos permitan a nosotros generar un incremento. ¿Listo? Después, posteriormente, si nos va dando el tiempo, pues iremos creando algunos videos de pronto de filtros activos, y no solo de filtros activos sino amplificadores. Bueno, ese es el plan, ¿cierto? Vamos a iniciar por ahora con filtros, ¿vale? Entonces tenemos que es H0 sobre 1 más, ojo, la frecuencia angular a la cual deseamos trabajar sobre un parámetro fundamental cuando diseñamos nosotros nuestros filtros, que es la frecuencia de corte, es decir, la frecuencia a partir de la cual ya no dejamos pasar ninguna frecuencia. Si nosotros vamos a mirar, recordamos cuando vimos los tipos de filtros, teníamos que la función de transferencia, la magnitud de la función de transferencia, en función de esa frecuencia angular, ¿sí? Por ejemplo, cuando teníamos un filtro pasabaja ideal, ¿sí? Esta era nuestra banda de paso, todo lo que podía pasar, todo lo que permitíamos, es decir, que esto sí se permite en un filtro pasabaja, y esto de por acá es toda la banda de rechazo, donde básicamente no estamos dejando pasar absolutamente nada. Entonces esa frecuencia de corte marca una posición clave, ¿cierto? Ahora, como veremos más adelante, pues ya en los filtros reales, pues esto no es tan perfecto. Básicamente vamos a tener unas caídas de este tipo. Y básicamente esta pendiente que es la clave, ¿cierto? Esta pendiente que es la clave para nosotros va a depender si el filtro es de orden 1, orden 2 o orden el que sea. Este n, olvidaba decirles, es el orden del filtro. ¿Sí? Entonces vamos a tener filtros de orden 1, de orden 2, de orden 3. Ojo, acá es clave.
n siempre es un número entero. No vamos a tener filtros con un n de 2.2 ni de 3.1, no. Siempre vamos a tener números enteros. De hecho, más adelante, cuando en la última parte de este filtro Butterworth, pues vamos a hacer un análisis de un ejercicio, nos vamos a dar de cuenta que, por ejemplo, cuando hagamos los cálculos, posiblemente no nos dé un número entero. Entonces, lo que debemos siempre es aproximar un poquito para que nos dé un número entero. Aquí es algo importante, muchachos. Este número n, adicionalmente, o el orden del filtro, va a depender del número de elementos reactivos que tenemos en nuestro sistema o en nuestro sistema. ¿Cuáles van a ser esos elementos reactivos? Básicamente van a ser todo lo que sean capacitores e inductores, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que tengo un filtro de orden 5, estoy indicando que tengo 5 elementos sumando capacitores e inductores. Ahorita vamos a ver básicamente que también el orden y la posición pues son los que nos van a dar a nosotros o indicar si es un filtro pasa baja o pasa alta. ¿De acuerdo? Bueno, adicionalmente, ¿qué vamos a tener? Recordemos que nosotros cuando trabajamos, les mencionaba que podíamos utilizar la transformada de Fourier simplemente para determinar si trabajábamos o en el espacio del tiempo o en el espacio de la frecuencia. Que básicamente la variable que nos iba a relacionar o nos permitía hacer ese puente, esa relación, era S, donde S era sigma más J omega, donde teníamos una parte real y una parte imaginaria. Sin embargo, también habíamos determinado que en la mayoría de nuestros casos este sigma valía 0 porque teníamos bajas pérdidas, debido a las bajas pérdidas, ¿cierto? En general nos interesan sistemas de filtrado que tengamos bajas pérdidas. Con ello, habíamos determinado que en últimas S podíamos expresarlo como J omega, y esa era la variable que nos permitía a nosotros hacer esa relación. De esa forma, podríamos nosotros decir que eso que tenemos nosotros acá, que es magnitud al cuadrado, también la podríamos escribir de esta forma. Vean que acá tenemos J omega, o sea que podríamos escribirlo de esta forma. Podríamos escribirlo como la magnitud de HS, ¿sí? Aquí ya no es la magnitud, sino HS por su conjugado. ¿Cuál es su conjugado? Simplemente menos S. Es decir, cuando ya S no vale J omega, sino menos J omega. Y eso, pues ya habíamos visto que va a valer 1. En este caso valdría 1. Ya daríamos, bueno, aquí haríamos una normalización, que es lo que normalmente se hace. ¿Para qué se hace una normalización? ¿En qué consiste esa normalización? Pues básicamente asumir que omega c es exactamente igual a 1, ¿cierto? ¿Qué implica? Que básicamente lo que estamos haciendo es dividiendo todo por omega c también, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con que después todo este modelo pueda ser escalado a cualquier frecuencia que nosotros deseemos trabajar. Recuerden que los filtros Butterworth, los filtros Chebyshev, los filtros de Bessel también se utilizan en otras, digamos que otras bandas de operación. Por ejemplo, en el circuito de electrónica a bajas frecuencias también se utilizan, y por eso estos modelos fueron diseñados para que se diseñaron normalizados para que puedan ser aplicados tanto a bajas frecuencias como a altas frecuencias. Si nosotros tenemos en mente esto, ¿sí? Tenemos en mente esta normalización, pues tendríamos que simplemente nuestro modelo quedaría de esta forma.
Recordemos que teníamos acá omega, ¿sí? Vamos a llamarlo aquí omega sobre 2 a la n, donde este omega, ¿sí? Voy a ponerlo acá con otro color, era lo que teníamos nosotros antes como omega sobre omega c, pero como este ahora vale 1, entonces simplemente nos va a quedar omega. Tengan eso presente. ¿Qué va a pasar entonces? Pues también podríamos decir, venga, pero recuerda que de aquí yo puedo despejar omega, y omega es simplemente S sobre J, ¿cierto? O sea que esta expresión que yo tengo por acá sería H, S por H menos S, ¿sí? Va a ser simplemente igual a 1 sobre 1 más S sobre J a la 2n. ¿Qué va a pasar entonces? Nosotros tenemos que nuestra función de transferencia la podemos expresar de esta forma, y recordemos que básicamente cuando nosotros tenemos una función de transferencia es clave poder determinar dos aspectos: los polos de esta función, porque a partir de estos polos podríamos nosotros encontrar cuáles son las posibles soluciones a nuestro problema, ¿sí? O a nuestro filtro específico que estemos analizando en estos momentos. Permítanme, yo subo esta hoja, todavía necesito mostrarles algo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a encontrar los polos de esa función? Pues básicamente cuando 1 más S sobre J a la 2 a la n sea exactamente igual a 0. De esa manera tenemos nosotros que los polos de esa función simplemente los vamos a encontrar cuando tengamos, si despejamos, vamos a despejar S, simplemente sería 2 a la n igual a menos 1, pasamos el 1 para el otro lado, y ahora ¿qué vamos a tener? Que S a la 2n va a ser exactamente igual a menos J a la 2n. De aquí debemos recordar algunas entidades matemáticas que son importantes. Por ejemplo, sabemos que el menos 1 lo podemos expresar, ¿cierto?, como un e a la menos jpi por 2 a la k menos 1, ¿sí? Permítame hacer esa aproximación. Y j también la podemos expresar como e a la j pi medios. Basándonos en esto, podríamos reescribir esta expresión ss a la 2n como e a la j pi 2k menos 1 más n. Por lo tanto, si nosotros sacamos raíz cuadrada de 2 a la n a ambos lados, pues básicamente esa expresión ya nos llegaría a algo mucho más simple. Simplemente encontraríamos que sk es igual a e a la j pi sobre 2n por 2k menos 1 más n. Esto, amigos, ¿qué vamos a ver nosotros acá? Vean, de pronto no lo pueden ver fácil de esta forma, pero si utilizamos la fórmula de Euler o la identidad de Euler, podríamos escribir esto como un coseno de pi sobre 2n que multiplica a 2k menos 1 más n más j seno de pi sobre 2n 2k menos 1 más n. ¿Y eso qué se les parece? Pues básicamente esta es la ecuación de un círculo unitario, ¿cierto? Esta es la ecuación de un círculo unitario. Y por ende todas las posibles soluciones
a esa función de transferencia están montadas sobre ese círculo unitario.